Conversaciones Australes de la Universidad Aysén. Un espacio donde conversamos con académicas y académicos de la universidad, con la finalidad de saber y comprender el quehacer del mundo académico. Conversaciones Australes de la Universidad de Aysén. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos y amigas? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este último capítulo de la primera temporada de Conversaciones Australes de la Universidad de Aysén, un espacio que es financiado con recursos del Ministerio de Educación a través de este proyecto URI que yo siempre les cuento y que le he comentado, y que es un programa además que se transmite por todas las redes sociales de la Universidad de Aysén, por el canal YouTube, por el Instagram, por el Spotify de la universidad, y también estamos llegando a toda la región, y eso es lo que nos tiene más felices y contentos, a través de un montón de radios amigas, como por ejemplo La Melincana, que allá nos escuchan en Melinca. También estamos por la radio Río Pascua en Villa O'Higgins, Cóndores del Báquer en Cochrane, Sol Austral en Chile Chico, Radio Auténtica en Puerto Cisnes, Radio Las Nieves en Puerto Aysén y Radio Santa María acá en Coyhaique y en todas las otras localidades de la región de Aysén. Así que estamos muy contentos de poder haber llegado durante 12 semanas con informaciones de nuestros académicos y académicas de la Universidad de Aysén, donde lo que buscamos es poder hablar acerca de sus trabajos de investigación y también humanizar la vida del académico y académica, ¿no? Hoy nos acompaña una conocida de la región de Aysén desde el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades. Señoras y señores, con ustedes, Patricia Carrasco. ¿Cómo está, Patricia? Buenas tardes, bienvenida. Hola, Marito, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder acompañarte en este espacio y saber también que tiene un alcance regional. Sí, llegamos a toda la región fuerte y claro. Eso está muy bien, la verdad es que muy, muy interesante saber que desde Melinca, Villa O'Higgins, creo que nosotros lo hemos dicho con mucho énfasis en que nos debemos a la región. Somos una universidad estatal que nace por las demandas sociales de la región, y justamente nuestra misión es responder a las demandas y a la brecha educacional de educación superior, y justamente los espacios como Villa O'Higgins, Melinca, Cisne, los distintos espacios de la región, que no solamente Coyhaique. Así que feliz de poder estar en este espacio. Pati, una de las conversaciones o la primera pregunta obligada que es para todos los académicos y académicas que han pasado por este espacio es que nos cuenten acerca de ustedes, de quiénes son, de dónde dieron sus primeros pasos en la escuela o colegio y así. Cuéntanos, ¿quién es Patricia Carrasco? Patricia Carrasco nace en Coyhaique. Mi escuela es la escuela hoy día Pedro Quintana Mancilla. En ese tiempo era la escuela 2. ¿La escuela 2? La escuela 2, después la escuela 21. En séptimo me voy al San Felipe. Estudio hasta cuarto medio en el San Felipe. Y de ahí me voy en ese tiempo no había universidad en la región, así que quienes teníamos la posibilidad de poder acceder a la educación superior, me fui a estudiar a Temuco, una universidad regional. Me fui a estudiar trabajo social y estudié trabajo social. Volví a la región, pero con un bichito que era seguir estudiando. Ya. En esos años los magísteres y los doctorados no eran frecuentes. La gente terminaba su licenciatura y iniciaba en la vida laboral. Coyhaique y la región de Aysén ha tenido siempre muchas oportunidades laborales, por lo tanto yo tenía hartas oportunidades laborales en ese tiempo. Me puse a trabajar inmediatamente que llegué. Trabajé en la Municipalidad de Coyhaique, en el Departamento Social, en ese tiempo en todo lo que era social en términos de entregar. Empecé, digamos, de la parte del trabajo social más cotidiana, más en interacción con el público. En ese tiempo me acuerdo que se atendía, 40 personas diarias en ventanilla, de ahí visitas domiciliarias. Y de ahí yo decidí que quería seguir estudiando. Y justo en la Universidad de la Frontera se había abierto la posibilidad de hacer magíster en Ciencias Sociales, que era el primer magíster que instalaba la Universidad de la Frontera, magíster en Ciencias Sociales Aplicadas. Así que decidí volverme a Temuco y seguir estudiando magíster en Ciencias Sociales Aplicadas, y allí trabajaba y estudiaba. Trabajaba en un programa en ese tiempo, el vicariato de programas FOSIS de desarrollo local. Trabajaba en comunas.
y los fines de semana y en un programa como semipresencial que se llamaba, que teníamos clases intensivas los fines de mes, postulé al programa, había que dar un examen de ingreso, quedé y ahí estuve hasta los 2 años que duró el programa de magíster. Terminé mi magíster y ahí siguió como el bichito y la inquietud por seguir estudiando. Me acuerdo que en esos años era como bien poco usual, digamos, no es como hoy día que las carreras vienen como amarradas con los magíster, como que haces un año más y terminas con magíster. En esos años era como algo que está recién iniciándose. Y por lo tanto volví a Coyhaique, estuve trabajé como trabajadora social en el sistema judicial, trabajé en los hogares de menores en esos años, todo lo que hoy día es protección de infancia, y trabajé con niños y niñas vulnerados en sus derechos, y después ingresé al Tribunal de Familia. En esos años el Tribunal de Familia había recién salido la ley de violencia intrafamiliar y se había creado dentro de los tribunales una especialidad para trabajar en la línea, digamos, de familia. Y ahí tuve la oportunidad de postular a un doctorado, a una beca de la Agencia de Cooperación Internacional, la ACSI, y yo quería seguir estudiando. Entonces, después del magíster, y se dio la oportunidad de irme a hacer un doctorado a México, un doctorado en Ciencias Sociales, y postulé a una beca de la Agencia de Cooperación Internacional. Y para mi sorpresa, en ese año salimos 2 beneficiadas, una chica de Santiago que se fue a estudiar periodismo a México y yo que me fui a estudiar un doctorado en Ciencias Sociales a la Universidad Iberoamericana de México. Así que nada, pues dejé mi trabajo, que fue una decisión igual difícil porque imagínate, estaba trabajando en un tribunal, como muy instalada, me había ganado un concurso. Así que era como una decisión como de estabilidad laboral y mantenerse ahí o seguir estudiando, y un doctorado que en esos tiempos tampoco sabía mucho cuál era el sentido de aquello, ¿no? Decidí por el doctorado. Y me fui al doctorado con esta beca de cooperación internacional, que consistía básicamente en que el país que te recibe son becas de intercambio. En este caso México a mí me pagaba la estadía y la universidad. Entonces yo estaba era una becaria desde México que recibía, en este caso, a un chileno o chilena. Y a su vez Chile tiene que recibir en esos mismos intercambios condiciones, en este caso, a estudiantes de México. Y ahí estuve haciéndome doctorado 4 años y la verdad es que ahí conocí, aprendí lo que hoy día, digamos, es lo que desarrollo en la universidad en términos de mi desarrollo en la línea de investigación científica, digamos, en el área de las ciencias sociales, que tiene que ver con que aprendí metodología y una línea de investigación que fue la que a mí me fascinó, que tiene que ver con el rescate de memorias orales, narrativas y metodologías ligadas o vinculadas a las historias de vida. Claro, mira, ya nos vamos a adentrar en eso, pero me gustaría también saber en qué momento de tu vida, siendo de Coyhaique, ¿cierto? Patti Carrasco decide estudiar trabajo social hacer el magíster, después el doctorado, todo ligado a las ciencias sociales. ¿Qué hechos o qué momentos o qué personas marcan esa decisión? Porque este espacio lo escuchan también hartos jóvenes, hartos chiquillos que de repente no saben cómo descubrir ese, tal vez decir, ese espíritu, ¿no? O esa, se me fue el término, vocación, finalmente para estudiar algo que te va a acompañar el resto de tu vida. ¿Crees tú que lo visibilizas eso en un momento de tu vida? Yo creo que es una reflexión ya más de adulto, obviamente. Yo creo que el tema vocacional en nuestro país tiene que trabajarse mucho todavía. Creo que es bien complejo poder tomar una decisión a los 17 años. Yo tenía 17 años cuando salí del liceo. Y entré a la universidad con 17 años. O sea, yo creo, imagínate, y ahora uno lo piensa en retrospectiva y uno dice, o sea, tremenda responsabilidad que uno tiene en esa edad respecto de decidir con qué te vas a quedar, por qué camino laboral vas a optar, porque en definitiva también es un compromiso.
En fin, yo lo veo con los estudiantes con los que tengo la fortuna de formar hoy día en trabajo social. Yo tengo el gran premio, digamos, de recibir a los estudiantes de primer año a las primeras cortes, digamos, cada año que ingresan a la universidad. Y es un trabajo muy bonito porque ellos vienen saliendo del liceo y van ingresando recién a la universidad, entonces uno ve ese cambio, esa transición. Después muchos los acompaño a titularse y uno ve, por ejemplo, perdón que me salga, pero esta semana titulamos a una chica que fue de la primera generación que venía de Cochrane. Sí, la Yasna. Yasna Olivares. La Yasna venía de Cochrane, entró en nuestra primera generación. La Yasnita se fue a trabajar, se fue, instaló a Cochrane y nos costó un poco que ella pudiera retomar porque obviamente que hay mucho trabajo disponible en las comunas. Las comunas están esperando por sus estudiantes que vuelvan y afortunadamente los esperan y la Yasna volvió, hizo su práctica y se instaló a trabajar en Cochrane. Entonces ella hoy día es una profesional de las ciencias sociales, trabajadora social que está en Cochrane. Y esta semana, la semana pasada, vino a dar su examen de grado y yo la miraba y te juro, Mario, que era alegría, como decía, este es el sentido de nuestra universidad. Yo vi llegar a Yasna cuando llegó y cuando le preguntamos, porque ella hizo un estudio sobre la escuela, sobre los procesos de inclusión en la escuela de Cochrane. Y le preguntamos en la tesis, por ejemplo, ¿por qué ella se vinculó a ese tema? Dijo, bueno, porque yo tempranamente me tuve que ir de Cochrane, estudiaba en Bertrand, y para mí fue muy difícil, digamos, y muchos estudiantes de nuestra región hoy día, Lago Verde, y varias comunas tienen que, Puyuhuapi, los chiquillos tienen que emigrar de sus familias tempranamente, o sea, seguimos con el mismo problema que tenía nuestra región, años atrás solo para la educación superior. Hoy día también en educación media nuestros estudiantes tienen que emigrar de comunas y eso es muy difícil. O sea, el desarraigo de nuestros jóvenes a los 12, 13 años que se vengan a Coyhaique, que se vayan a una ciudad más grande como Cisne, es un desarraigo que es importante y que marca la vida de nuestros jóvenes. La Yasna formó parte de ese proceso. Entonces la Yasna dice, yo me vine después a estudiar a la Universidad de Aysén y yo la escuchaba, la veía ese día, una estudiante, una trabajadora social, la escuchaba, una profesional de excelencia. Y la verdad es que me siento muy honrada de poder formar parte de este proyecto porque de verdad uno encuentra el sentido social de esto y creo que además, por ejemplo, en el caso de nuestros estudiantes, la fe y la convicción de haberlo hecho bien, o sea, en términos de la formación de nuestros estudiantes, la exigencia para con nuestros estudiantes, la calidad con la que se forman nuestros estudiantes. Yo te diría que me siento tremendamente orgullosa de ello y lo vimos la semana pasada en el examen de Yasna, ¿no? Y ella vuelve a Cochrane. Entonces, ella sale de Cochrane y vuelve a Cochrane como una profesional. Y ella, bueno, me dice ahora, profe, yo quiero seguir estudiando. O sea, voy a trabajar un tiempo más, pero yo quiero seguir estudiando, que es de alguna manera también el desafío que imponen los nuevos tiempos a los profesionales de nuestra región y de todos lados, digamos. Entonces, respecto a tu pregunta de la inspiración, yo creo que siempre les digo a los estudiantes cuando entran a trabajo social, creo que hay una vocación para el trabajo social que tiene que ver con la responsabilidad social, la empatía, la responsabilidad por sentir que formamos parte de un colectivo. Cuando uno se hace esos cuestionamientos, y esos cuestionamientos yo creo que son de temprano, de joven, en eso creo que favoreció mucho el Liceo San Felipe Benicio. En esos años tenía profesores con los que trabajábamos intensamente en las áreas de las ciencias sociales, y ellos formaron esta semilla, diría yo, en el San Felipe, esta semilla por la vocación social y por la responsabilidad social, por mirar lo que acontece en nuestro mundo y cómo también nosotros somos todos responsables de lo que ocurre socialmente, ¿no? Entonces creo que con eso, bueno, me fui a trabajo social a la Universidad, a la UFRO, y después, bueno, siguió como el interés por seguir estudiando, que tenía que ver con especializarse, con aprender más, con ser mejor, y creo que también eso te lo va dando la trayectoria, los años, etcétera, ¿no? Claro. Y bueno, y finalmente llega a esta línea de investigación que tiene que ver con el rescate de la memoria, con el rescate de las oralidades, con el de relevar los territorios, ¿cierto? A las personas.
¿Cómo logras llevar a cabo? Pero mira, antes de hacerte la pregunta, es importante mencionar que Patricia Carrasco es una de las 10 primeras académicas de la Universidad de Aysén que ingresa el 2017. Y me imagino que también con harto orgullo, con harta alegría de llegar a desempeñarte a una casa de estudios que cuando tuviste la posibilidad de poder elegir no estaba, no existía. Claro. Pionera ahí, ¿no? Exacto, sí. Bueno, mira, después del doctorado volví a la región y ingresé a trabajar en el mundo de la justicia penal. Y estuve ahí durante muchos años. Y en esos años me acuerdo que habían unas encuestas, en ese tiempo se hablaba del Mideplan, de ser placa y no sé qué. Y me decían, oye, tú eres eres como el doctorado en ciencias sociales que tiene la región. ¿Qué haces acá? ¿Por qué no te vas? Y yo sentía que no, que tenía que estar acá y que el doctorado en algún minuto iba a contribuir, digamos, a este compromiso que yo sentía con la región. Pero tampoco era tema, o sea, no era yo quiero estar en la academia. Nunca estudié tampoco porque quisiera estar en la academia. Ya. ¿Cachai? O sea, no era el tono era quiero aprender más, ¿no? Y me vine y de pronto ahí se cruza otra línea, digamos, que tiene que ver con mi historia de vida personal, que tiene que ver con mi familia, con mi padre, mi abuelo, que ellos llegan a la región en sus tiempos pioneros y por lo tanto en una de estos acompañar a mi padre a un documental en que lo habían filmado como pionero, yo me doy cuenta. Aparece en este documental don Cecilio Olivares de Cochrane. De Cochrane, es don Cecilio. Y me acuerdo que me impactó tanto, bueno, porque además ya habíamos vivido la arenga esta de que don Cecilio llega a caballo collá y que con el tiempo las represa y todo. Y yo veo a Cecilio y veo que el discurso que él tiene dice, bueno, lo importante que es la región, cómo nosotros hemos vivido en la región, etcétera. Y él muestra una foto de sus padres y muestra como toda su trayectoria. Entonces yo me pregunto, bueno, yo acompañando a mi papá también que estaba como en la misma, y yo digo, ¿cuántas fotos habrá en las casas que son patrimonio público, pero que hoy día es patrimonio privado y que es nuestra memoria colectiva y que está en los álbumes fotográficos de las familias en el mundo privado? O sea, ¿cómo trasvasijar eso a una memoria colectiva de nuestra región? Y ahí engancha mi doctorado y ahí empiezo a trabajar, postulo a Fondart, yo trabajando como trabajadora social sin nada que ver con la investigación, pero empiezo a postular de forma independiente a los Fondart y empiezo con esta línea de rescate patrimonial y de memorias orales que tiene, digamos, que ver con esta otra línea, por si se quiere decir, no de mi línea de formación como trabajadora social, sino que más bien como con mi historia personal, ¿no? Y de mi vínculo con la región de Aysén. Entonces empiezo ahí y hago todo un rescate patrimonial de todo lo que son las memorias, las fotografías, y ahí nace un primer libro que se llama Aysén, Memorias de una tierra orejana, que hace un archivo, digamos, de esas fotografías que yo recupero en entrevistas con 50 familias de acá de la parte central de la región. Y ahí empiezo como mi línea de investigación como en términos de la memoria y el rescate patrimonial de la memoria inmaterial, ¿no? Como un patrimonio inmaterial de la región de Aysén. Y ya como centrados en el tema de investigación, esa es mi línea, o sea, y eso se vincula fuertemente con mi doctorado, que fue justamente una especialidad en metodologías cualitativas, en historias de vida, narrativas, que son toda una metodología que a mí me ha permitido, digamos, desarrollar y profundizar y aportar. Yo creo que fundamentalmente aportar a la región en términos de conservación de memoria. Claro, la conservación de la memoria, no solo a través de este libro, sino que también nosotros podemos ver algunos documentales en los que ha trabajado Patricia Carrasco. ¿Cómo es este investigar desde las ciencias sociales? Porque tal vez nosotros como ciudadanos a pie erróneamente pensamos que la investigación solo es esta con el delantal blanco, ¿cierto? Y el microscopio y todo. Y me imagino que el mundo de las ciencias sociales ha tenido que luchar un poco con eso, ¿no? ¿Cómo ha sido tu realidad? Bueno, las ciencias parten desde el mundo de las ciencias duras, de lo muy objetivista, ¿no es cierto? De lo muy cuántico,
Y por lo tanto, en algún minuto se ve que era necesario también, digamos, conocer, digamos, el comportamiento colectivo de la ciencia o de los humanos, ¿no? Y ahí se entra con una suerte de dificultad en términos de lo subjetivo o lo que es lo que trae cada ser humano y cómo entramos a objetivar aquello. Y ahí se mete una discusión bien fuerte entre las ciencias más objetivistas respecto de las ciencias sociales que tratan de indagar más respecto del ser humano y su comprensión del mundo, y ahí entran todos los elementos que configuran las ciencias sociales, ¿no? Claro, investigar el ser humano no es fácil porque uno es ser humano, entonces es más fácil obviamente investigar un objeto que no tiene una parte, podría ser que no tenga vida, o una vida que podría ser no humana, porque ahí también viene todo el tema de lo ético, ¿no? O sea, por ejemplo, todas las investigaciones éticas en términos de evaluar situaciones que podrían poner en conflicto o al ser humano en sufrimiento, ¿no? Entonces, es muy complejo estudiar desde las ciencias sociales y esta vertiente, digamos, más subjetivista, apunta justamente a conectar, digamos, con elementos que tienen que ver con lo colectivo. Hay una idea de que la construcción social es una construcción colectiva y por lo tanto nosotros todos respondemos al molde social al que pertenecemos, o sea, a la cultura chilena, a la cultura argentina, a la cultura latinoamericana. O sea, de alguna manera ninguno de nosotros es un ser excepcional, sino que somos todos como de alguna manera enrielados en una sociedad, somos creaciones culturales y por lo tanto cada uno de nosotros es representante de esa cultura. Entonces, en ese sentido, cuando uno es representante de una cultura o representante de un pueblo, el tomarte a ti como un sujeto individual me hace pensar de que estoy aludiendo a ese sujeto colectivo del que tú representas. Entonces, si yo entrevisto a alguien de las islas, en realidad no es que tenga que entrevistar a toda la isla, si es que quisiera lo podría hacer en términos cuantitativos, pero tomando representantes de las islas yo me puedo hacer una idea respecto de cómo se vive en las islas. Tomando representantes de una persona de un pueblo, por ejemplo, aymara, yo puedo indagar respecto a su cultura y puedo hacer una idea respecto de lo que es la cultura aymara. Y entonces, en el fondo, las ciencias sociales empieza a trabajar con la formación de los colectivos y entendiendo que los seres humanos formamos parte de colectivos, nos educamos de colectivos desde temprana edad, nosotros nos socializan desde que nacemos, aprendemos a hablar un idioma, aprendemos a movernos de una forma diferenciada respecto de otras culturas, aprendemos a alimentarnos respecto de una forma cultural y por lo tanto somos representantes de una cultura particular. ¿Me entiendes? Sí. O sea, no nos inventamos a nosotros mismos. Y como no nos inventamos a nosotros mismos, nosotros somos representantes de una especie, ¿no? De la especie patagona, de Aysén, del litoral, de la Patagonia, de la Pampa, de la frontera, etcétera. Y tenemos las culturas, las raigambre culturales que son propias de cada lugar. Y somos representantes culturales de eso. Y en ese sentido, el rescate que yo hago y la teoría desde donde yo trabajo es que en realidad los sujetos individuales somos representantes de un colectivo. Y por lo tanto, cuando yo le pregunto al sujeto, a Mario Saldivia, por ejemplo, por su memoria individual, en realidad lo que estoy haciendo es al sujeto que tú representas en este colectivo, a una persona, a un adulto joven, ¿no es cierto?, de Aysén, y por lo tanto las características que tú me des van a representar más o menos al colectivo del que tú representas. Entonces, tú representas una memoria que es una memoria de tu colectivo. ¿Me entiendes? Entonces, no es que a uno le interese la memoria individual del sujeto en sí mismo, sino que es cómo eso me lleva a la memoria de lo colectivo, ¿no? Y eso es lo interesante, porque en definitiva así podemos avanzar en por ejemplo, en decir, no sé, las memorias orales de el Baker y el Mayer. ¿Cómo se caracterizan esas memorias orales? ¿Serán iguales que las memorias de la Patagonia Norte, de la gente que vive en Melinca, en Cisne, o es una forma de habitar la Patagonia que es distinta? Y podemos decir que son patagones los de Cisnes y también los de Villa O'Higgins, pero son distintos. Claro. Entonces, esas memorias son distintas. Y esa es la que hay que indagar
y las que hay que observar y después obviamente compartir. A mí me interesa mucho, creo que una de las grandes dificultades que tiene hoy día la ciencia en general es que se queda con los resultados de investigación para adentro, ¿no? Y como que compartimos entre los cientistas, son conversaciones un poco a puerta cerrada. Y en este sentido yo creo que nosotros tenemos una tremenda responsabilidad social que tiene que ver con sacar esos conocimientos y pasarlos a las comunidades, o sea, que las comunidades sepan respecto de qué estamos investigando, qué estamos hablando, qué se encontró, cuáles fueron los hallazgos, qué es lo que dice la gente respecto de... Y eso ha dado lugar para mí de una necesidad de vincularme con el medio y, por ejemplo, a través del rescate de estas memorias, yo postulo a unos FNR y digo, bueno, hagamos una síntesis de estas memorias y trasvasijémoslos a un documental, y hay 2 documentales ahí, que uno se llama Habitantes de los Hielos, que refiere a las memorias de Cochrane, Villa O'Higgins, las memorias del sur, digamos, de la gente que habita los hielos. Una de ellas, una pobladora de Tortel, me dice, yo me levantaba y el jardín de mi casa eran los hielos. Wow. ¿Ya? Valeria Landeros. Entonces, tú dices, ¿cómo trasvasijar eso? O sea, son gente que creció en los ventisqueros. Sí, pues. ¿Ya? Entonces, esos relatos que están ahí, además que son una memoria que se nos va, porque la gente que conserva esa memoria, además son adultos mayores, entonces hoy día esos documentales, muchos de ellos, de esos pobladores, ya no están, pero ya está conservada su memoria, en esos relatos, en esas imágenes, y creo que eso contribuye a aportar a una necesidad, además que tenemos hoy día como sociedad, que tiene que ver con anteponernos o resistirnos al mundo globalizado en el que estamos y que en el fondo como que apela a lo instantáneo, a lo efímero, a lo volátil, a tomar como identidades diversas, que de pronto mostrarle a nuestros jóvenes de dónde venimos, creo que hace sentido y contribuye también. Sí, son 2 documentales, uno es Habitantes de los Hielos y el otro es Con Viento Sur. Con Viento Sur. Los 2 están en la página YouTube de la universidad. Sí, eso quería decir, Pati, aunque tú no lo creas, se nos fue el tiempo. Así de habladora soy. Así de rápido y así interesante. Creo que no logramos ni hablar el 10% que teníamos planificado, pero sin duda fue muy, muy importante el poder contar contigo en este espacio de conversaciones australes. Los estudiantes que lleguen a la carrera de trabajo social van a conocer a esta tremenda académica que es Patricia Carrasco, de Coyhaique. Y bueno, palabras para decir adiós, Pati, para cerrar este episodio. Bueno, agradecer la audiencia y la verdad es que nada, súper contenta de formar parte del equipo de trabajo social de la Universidad de Aysén. Invitar a nuestras familias, a nuestros jóvenes a que se acerquen a la universidad, a que indaguen respecto a nuestra oferta académica y que somos una universidad que está para responder a las demandas sociales de nuestra región y estamos al servicio y muy contenta de formar parte de este proyecto. Muchas gracias. Patricia Carrasco, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Aysén, ha sido nuestra última invitada en este primer ciclo de conversaciones australes de la Universidad de Aysén, un espacio que busca eso precisamente, conocer a los académicos, conocer a las académicas de la universidad, qué es lo que hacen, en qué año van a conocer a sus estudiantes, etcétera, etcétera, y también saber un poco de su vida y, por cierto, conocer el trabajo investigativo que ellos realizan. Nos quedó pendiente saber y oralidades, que es un proyecto más bonito, pero algún día vamos a hacer un especial de saberes y oralidades o relatos orales. Bueno, gracias a la gente que nos escuchó en Villa O'Higgins a través de Radio Río Pascua, en Cochrane por Cóndores del Báquer, en Chile Chico por Sol Austral, en Radio Las Nieves de Puerto Aysén, gracias también en Puerto Cisnes a través de Radio La Auténtica y en Melinca La Melincana, y acá en Coyhaique Radio Santa María, y agradecemos a todo el equipo de Radio Santa María, que es donde se graba Conversaciones Australes, se edita, se masteriza, nos ponen voz de locutor y nos mejoran. Cata, que está en los controles hoy día, hace eso y mucho más. Gracias a todas y todos, y bueno, recuerden que esto lo escuchan en el YouTube de la Universidad de Aysén, en el Spotify y también por todas las radios que ya les he mencionado. Mi nombre es Mario Saldivia Álvarez y nos volvemos a encontrar en una nueva oportunidad.